Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi Temascalitos. El día de hoy me encuentro en Guanajuato. Se ha puesto de moda el encuentro de médicos tradicionales y recibí una invitación por parte de INPI para visitar este bello lugar aquí en Guanajuato. Vamos a ver qué tal está. Va a ser muy breve, realmente es un encuentro muy pequeño, pero nos vamos a dar cuenta que muchos de los curanderos tradicionales que están en la sierra tienen esas ganas de compartir mucha de la información que de alguna manera desarrollan en sus comunidades. Así que acompáñenme. Las autoridades presentes, vamos a hacer un pequeño saludo a los cuatro rumbos. Primero saludando al Padre Sol, luego al viento, a la tierra y al agua. Son los cuatro elementos, y al final arriba y el abajo. Así vamos a ir siguiendo la soma. Señor general, también luchamos entre los que están. Señor general, que nos lleva todos escenarios, Señor. De este encuentro tradicional de médicos que tenemos de Querétaro y Guanajuato. Tenemos aquí médicos tradicionales que vienen de, si tenemos de San Miguel de Allende, ¿verdad? A ver, levanten la mano los de San Miguel de Allende. Sí, tenemos de San Miguel de Allende. Por acá también, por este lado, okay, San Miguel de Allende. ¿De Victoria? ¿De San Luis de la Paz? También. Oigan, pues acabo de uso que puedan encontrar. ¿Sí? Uno de Limán, San Antonio de la Cal. Acá. Yo. Bienvenidos. También vi allí a nuestros compañeros, a nuestros médicos tradicionales de Villa Progreso, de Ezequiel Montes. Exacto. Bienvenidos. De Ezequiel Montes. El que no se reconozca como medicina tradicional, el que no se reconozca que las plantas sirven para curar, sirven para curar enfermedades y demás, ¿no? La medicina tradicional para nosotros nos ha ayudado mucho, nos ha puesto muchos obstáculos que hemos tratado de solventar, pues para poder seguir adelante. Yo les avala que sus productos sirven, que sus productos son curativos, que sus productos son medicina. ¿Quién nos avala? Nosotros no tenemos ningún reconocimiento, ningún certificado que diga que nuestros productos, que lo que nosotros elaboramos científicamente está comprobado que cura. No tenemos nada que nos avale a nosotros eso. Entonces eso es algo con lo que nosotros hemos siempre batallado y siempre pues sí, nos falta eso, ¿no? Una certificación. ¿Por qué no tenemos una certificación? Creo que la mayoría de aquí va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? La mayoría de nosotros no tenemos una certificación porque son saberes que se nos han pasado de generación en generación, como lo mencionaban hace rato. Saberes que nuestros antepasados nos han dejado, que sabemos que esta plantita sirve para el empacho, que esta otra sirve para el dolor de cabeza. Es importante en el que se eviten qué plantas medicinales sí se pueden utilizar en un remedio herbolario y qué plantas no, porque hay plantas que son prohibidas, ¿no? Como el peyote, por ejemplo, que sabemos que es medicinal, pero nosotros no lo podemos comercializar, ¿no? El epazote y otras plantas. Entonces sí es importante que esta parte de la medicina tradicional también esté reconocida. Otra parte aquí muy importante en la medicina tradicional tiene que ver cuando nosotros recomendamos una planta medicinal. Les digo, yo sé que las plantas medicinales funcionan, son una maravilla. El problema es que muchos de nuestros pacientes están tomando algún medicamento. Entonces, ¿qué pasa? A veces vienen las interacciones, ¿no? Entonces sí es importante también que nosotros le preguntemos a nuestros pacientes si están tomando algún tipo de medicamento para saber qué planta medicinal nosotros les tenemos que dar, y esto se llama interacción fármaco-planta. Les digo, hay interacciones que pueden hacer que nosotros llevemos a una sobredosis al paciente
o por el contrario, ¿no? Que las plantas medicinales nos ayuden a disminuir los medicamentos. Pero sí es muy importante también conocer esto. Yo sé, les digo, a mí me encanta este tema de la medicina tradicional, el uso de las plantas medicinales también, pero al menos ya para nivel legal, para nivel secretaría, sí se necesita toda una regulación, incluso utilizar, por ejemplo, nos decían aquí, ¿no? Sí, saber qué plantas medicinales crecen y se dan en su comunidad, porque hace algún tiempo nosotros quisimos implementar un jardín botánico en Tolimán, pero no consideramos el clima, entonces pues nos falló, ¿no? Ahí sí nos falló. En comparación con Amialco, que tiene su jardín botánico, pero el clima permite que las plantas medicinales puedan crecer. Entonces también son muchos aspectos que tienen que tener en consideración para cultivar las plantas medicinales. También sabemos que tienen cuándo se pueden recolectar, en qué época, ¿no? Por ejemplo, tipos de medicinas. Ajá. Digo, a veces uno hasta le duele la cabeza y se quiere tomar una pastilla y no le funciona y se toma otra, y hasta que no le hacen una limpia se le quita, porque somos energía, y a veces hasta lo que es la metafísica ya lo dice, somos energía, estamos compuestos de neutrones y protones, y como una planta que también de cierta forma es vida y está compuesta de energía nos ayuda muchísimo a equilibrarnos. Entonces creo que esa parte es importante, primeramente que nosotros también reconozcamos nuestro poder interno. Ajá. Y digo, la verdad es que no nos vamos a poner ya en qué medicina es mejor y qué no, porque todas nos funcionan y son buenas. Digo, lamentablemente en México pues se ha perdido bastante. Ajá. Y se sigue perdiendo. ¿Por qué? Porque a veces hasta las nuevas generaciones, que de cierta forma somos nosotros, no les vemos el interés. Sin embargo, todos nosotros que estamos aquí, que ya son mamás, que son abuelitos, esto es importante que también se los demos a nuestros hijos. Nosotros ya lo vemos de una parte un poquito más científica. ¿Por qué? Porque ya estudiamos la planta como tal, que tiene sus metabolitos primarios y secundarios, y sabemos que tiene muchísimos compuestos, no solamente como una pastilla que tiene un principio activo. Sin embargo, las a través de la respiración. Entonces, vamos a levantarnos, por favor. De un día a otro ya son curanderos, ya son curanderas. Pero te hablan primero de una cantidad de dinero por delante. Mira, o sí te curo, pero te cuesta tanto tu curación. No, hermanas. Yo creo que si somos buenas médicos tradicionales, vamos a conocer a la gente, tan solo con una mirada. Dices, tú puedes cubrir tu tratamiento, tú no puedes, pero tengo que tener una alternativa para ti. Departamento temazcal en agua. Entonces son cosas tan buenas, hermanas, que hay que investigar, pero quédenselas, no las desechen. Sí, son 3 formas. Pero lo más común, bueno, pues sabemos que es utilizando las hierbas, su limpia, y como buenas conocedoras, pues tocando el pulso, ¿verdad? Tocando el pulso, la boca del estómago, las orejitas y sobre todo su semblante, ¿verdad? Eso. Entonces, la otra forma, bueno, es trabajar con puros líquidos de hierbas en cocimientos, ¿sí? La otra es usando piedras de alumbre, ¿ya? Piedras de alumbre que te extrae toda la mala vibra, toda la mala energía. Sí, ya si de ratito ustedes quieren, llevamos una pequeña exposición, pues lo hacemos aquí rapidito. Nahui Olin nos está diciendo que para tener un buen equilibrio, principalmente, así tenga hígado graso, tenga diabetes, primero es una limpieza hepática. Las limpiezas hepáticas son básicamente naturales, no sé la ciencia médica cómo los maneje, si es operación. Que cada paciente o cada uno de nosotros como curanderos, médicos tradicionales y que tenemos familia que puede estar enferma, siempre se haga responsable la persona
de su propia salud. El médico alópata nos va a dar el medicamento para que tú puedas resolver el problema emocional, mental o espiritual, porque ellos nada más nos van a dar el medicamento o pastilla, pero lo demás nos corresponde a nosotros, porque nosotros tendemos mucho a decir, no, me dieron ese medicamento y no me está haciendo daño, no sé qué tanto, nos está dando, digamos, quitando el dolor para que nosotros podamos resolver esto. ¿Qué quiere decir? Nuestros maestros que nos han enseñado esto, nos han dicho, si tú tienes un padecimiento, llámese cualquier padecimiento, no te haces responsable en esta vida de ese padecimiento y piensas que en la otra vida vas a venir con cuerpo nuevo y dices, no, ya me morí, ya agarro tu cuerpecito y ya. Dice, no, la vida es cíclica. Si tú no entregaste a Tlali, a la tierra, tu cuerpo, lo más derecho, ¿qué es lo que te van a decir? En el siguiente, misma situación, mayor grado de dificultad. Pues ya no va a ser la diabetes, sino también aunado el cáncer y después problemas mentales. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer responsables de este padecimiento cualquiera que sea. Unos pueden ser muy visibles, hay otros padecimientos que no, que son los emocionales o los mentales, que son la depresión, la tristeza. ¿Qué más padecimientos hay? Desórdenes, no sé, esquizofrenia. Esos no son visibles, pero hay que hacernos responsables de esto. ¿Con qué? Con plantas medicinales. Pero si me voy a tomar un té amargo para el hígado y no me he limpiado el intestino, ¿me va a hacer función? O el doctor me va a mandar un paracetamol y mi intestino está lleno de popis, ¿me va a hacer efecto? Primero tengo que purgarme, tengo que ayunar y después meter el medicamento y después irme a gestionar de dónde proviene esa cuestión mental. Me voy 9 años atrás, qué estaba pasando en mi vida, con quién tuve problemas y anotarlo. Porque muchas veces las enfermedades se quedan en ese resentimiento mental o ese resentimiento emocional. Él me hizo, yo le hice y no sé qué tanto. Por ejemplo, los quistes y los miomas. Que hablábamos en una charla pasada, en un encuentro también que se hizo, y decíamos que un quiste o un mioma es fortalecer esa energía, que es el útero, y así como el hígado hace piedritas, el útero también hace lo suyo. Ahora, en el útero, ese quiste o ese mioma, ustedes se ponen a hacer ejercicio con su mano. ¿Y qué van a generar con esta? Van a hacer músculo. Así como están haciendo músculo con el brazo, el estar pensando que el marido anda de Cusco por allá, y estar pensando que ya anda con una, con otra, y a lo mejor ni es cierto porque es mental, de aquí se pasa a la parte emocional y ya brotó un quiste o un mioma. Entonces, somos una fábrica energética, enfermedades, tanto para bien, digamos, en el aspecto positivo nos podemos regenerar, pero en el aspecto negativo nos podemos contrarrestar, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta parte es importante mencionar que esta ceremonia que se va a realizar es como el cierre después de lo que ya mencioné cuando fuimos al llamamiento de la lluvia en Cuicuilco, cuando nos congregamos graniceros, tiemperos, todos los que estábamos haciendo el llamado del agua, pues tiene que haber un cierre. Por lo tanto, aquí se realizó en el estado de Guanajuato, aprovechando la energía de varios curanderos para dar el agradecimiento de estas lluvias que estuvieron, que obviamente muchos que ya conocen el Tonalpohualli saben que también era un año de mucha lluvia. Entonces, se agradece, hay que cerrarlo por todas las bendiciones que se tuvo a lo largo del año y que el agua
no destruye, simplemente llega a un lugar donde es su descauce, llega a estar donde siempre ha estado, pero es lo que hace. Y como ustedes ya saben, este tipo de simbología que es el altar, el Tlalmanali, las semillas, las flores, los elementos, fuego, tierra, agua, aire, es como honrar esas fuerzas de la naturaleza que existen fuera de nosotros y dentro de nosotros, y que obviamente nos conectamos con esos movimientos de la naturaleza para que siga perpetuando en equilibrio, evitando dañar y ser dañados. Entonces, esta es una manera de agradecer por estas lluvias, al llamamiento, y aquí damos por concluido ese ritual del agua, y que el próximo año posiblemente se vuelva a realizar para que tenga medida y sea respetado, y por supuesto seguir preservando lo que antiguamente nuestros sabios abuelos lo realizaban. Para muchos puede decir que es algo obsoleto, para muchos es divinidades, digamos, desencarnadas y todo eso, cuando realmente nada está desencarnado, perdón. Todo tiene vida, las semillas al ser germinadas debajo de la tierra necesitan agua, todo necesita de todo, y todos los elementos tienen de todo un poco, en mayor o menor medida en ese aspecto químico. Así que esta es una manera del agradecimiento. Y bueno, con esto termino el video de hoy. Espero les haya gustado un poco de la información que aquí vivimos en este lugar.